Nacional decidió fortalecer la vigilancia ciudadana en la provincia de Buenos Aires, asignando para ello 38.000 millones de pesos. Sí, como ya dijimos anteriormente, en medio de una pandemia que tiene a la mayoría del país encerrado y sufriendo el deterioro de su salud y de su economía, el gobierno decide invertir en palos para las crecientes protestas sociales y la lucha por tierra para vivir. Parece que el Estado no tiene otra vía para combatir al coronavirus que no sea acallar todo reclamo y usando tropa federal en asistencia a tropa provincial. 38.000 millones de pesos fueron asignados a ese fin. La Policía Provincial, principal fuerza de choque estatal, defendida a capa y espada por el gobierno y en especial por el Bolsonaro vernáculo Sergio Berni, vio una oportunidad de llevar a cabo una acción sectaria para llevar agua para su molino en esta repartija represiva. Así las cosas, el día lunes 7 de septiembre empezaron a concentrarse en Adrogué patrulleros y tropa provincial haciendo reclamos salariales y de impunidad para ellos, obviamente. Esa concentración de tropas exigía aumento del 56% de sus salarios y otros reclamos ligados a la búsqueda de impunidad al servicio del Estado. Es muy claro que la policía bonaerense es una máquina de apremios, los cuales se han incrementado en medio de la pandemia, y a la vez creció el delito. No hace falta referirnos a ello mucho más, y que esta connivencia sabido es que tiene precio. La idea de la bonaerense no es dejar de reprimir y desaparecer, pero necesita acordar el precio. Pegar, sí, pero no por esa plata. Hacía hincapié los uniformados en que respaldan la gestión de Berni, sobre todo el encubrimiento del mismo en casos como el de Facundo Astudillo Castro. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen ellos mismos. Vamos a las imágenes. Lo que ven detrás de la protesta de ustedes es un intento por desestabilizar a Berni. ¿Usted eso lo puede desmentir? Totalmente. Mirá, nosotros estamos muy conformes con que Berni haya tratado el tema de Bahía Blanca de la forma que lo trató. Berni está sosteniendo al personal policial hasta que... Por Facundo Astudillo Castro, exactamente. Lamentablemente el fallecimiento de ese chico de la forma que falleció. Ese chico falleció y todavía no está esclarecido, y Berni no tomó ninguna medida con el personal policial porque no tiene pruebas, y me parece perfecto y lo bancamos a muerte, y en eso nos sacamos el sombrero. Las cosas fueron escalando y casi toda la tropa policial se fue plegando al reclamo y rodeando ministerios, el búnker provincial de Puente 12 y la gobernación misma. Al efecto de proteger al gobernador Kicillof, o al menos eso aseguraron, asignaron tropa federal de Gendarmería Nacional. Berni hizo un anuncio informal de que se iba a anunciar el día viernes 11 una recomposición de la cosa, pero los informados decidieron esperar hasta ese día sosteniendo las medidas de fuerza de la tropa de Gendarmería. No se sabe bien qué pasó, si estuvo bien camuflado, si se tomó un micro manejado por el general Ale, pero no se la vio en ningún lado, por cierto. Las cosas se pondrían más picantes el día miércoles 9 de septiembre. En efecto, desde la mañana del miércoles comenzó a concentrarse tropa bonaerense con sus patrulleros frente a la residencia presidencial de Olivos, comenzando un desfile de melodramas que culminaron en horas de la noche. En el medio, un efectivo trepó una antena en Puente 12 y amenazó a arrojarse desde allí. Mientras tanto, los comunicadores preparaban el campo diciendo razonable del pedido de aumentos de la policía, pero planteando la incongruencia del método para solicitarlo y diciendo que la gestión anterior fue la culpable. Por la tarde, Juntos por el Cambio decidió apoyar el reclamo policial y desaconsejar el método, es decir, la misma posición del oficialismo con matices no muy destacados. Mientras tanto, en Olivos seguían las frenéticas charlas entre la tropa y representantes de la presidencia. Los uniformados decidieron, al ser recibida su petición, levantar la concentración, al menos en Olivos, y esperar el anuncio presidencial. En el escenario mediático montado para la capitulación controlada, los medios se olvidaron o se les chispoteó la represión a los vecinos que reclamaban por la contaminación de Claucol. En la tarde del 9 de septiembre se concentraron frente al municipio de La Matanza un grupo de vecinos que reclama hace años por la contaminación que produce en Virrey del Pino la empresa Claucol. La gente lucha contra Claucol hace al menos 11 años. E hizo su demostración tal cual lo habían anunciado y, como es su costumbre, sin ningún tipo de violencia. Sobre el final de la jornada, la tropa bonaerense inició una cacería de manifestantes produciendo 11 detenciones. Al parecer, la tropa, en temas de interés económico, no tiene problemas en actuar al servicio del encubrimiento estatal y las patronales. Obviamente, este accionar, que nos mostraría una dolorosa connivencia entre pares
que se hallaban en conflicto no fue noticia para los medios masivos. Está claro, por si alguien no lo tenía claro, que la policía deja todo para solidarizarse con el Estado y los patrones. En nuestra opinión, este fue el preludio de la capitulación farsante del presidente, que en un poco más tarde asignaría recursos para la recomposición salarial de la bonaerense. Un párrafo aparte nos merece la sobreactuación que genuflexa de grupos que otrora fueron piqueteros y al amor de la fogata de los cargos dispusieron una vigilia en Olivos para manifestarse contra los uniformados. Un patético acto al estilo Bloomberg. Paz y democracia llevando velitas y barbijos y sobre todo con distanciamiento social. Para esta gente, por sus actitudes más recientes, entienden que el distanciamiento social es para con los más humildes, desde que son partícipes de la fiesta de cargos, cosa que seguramente los enriquecerá y a la vez mostrará su sumisión al Estado. Hacia la noche el presidente de la Nación hizo el anuncio donde quedó claro el perfil represivo de su gestión, planteando ser sensible al reclamo de los policías y que esos reclamos salariales merecen una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Asignar fondos de coparticipación que ya habían sido otorgados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pagar el aumento de los salarios a la policía bonaerense. El presidente relanzó así su cruzada represiva bonaerense. En su mensaje debería tomarse como capitulación si se viera de forma superficial. Para nosotros es el fortalecimiento de una soberana asignación de recursos en la pandemia a garantizar el control social en la provincia de Buenos Aires. 38.000 millones asignados antes a la política represiva, se le suman otros 30.000, mientras la atención de la pandemia y el apoyo al personal de salud siguen siendo soslayados. Para palos la plata aparece. Para la atención de la salud, no. El mismo día que accede a los reclamos del paro armado bonaerense, reprimen a vecinos que quieren cuidar la salud. Esto huele a sainete, y si lo es, está muy bien organizado. Las paredes dicen, policía con aumento reprime más contento. Un gobierno que parece definitivamente haber renunciado a combatir al virus, pone todos sus recursos al servicio de la represión. Así terminó la cantinera de la policía del cuidado y el Estado materno, en otra burla y repartija de los poderosos como única razón de ser de la política. Y llegó el día jueves, donde el montaje y la foto era lo que se buscaba obtener. El gobernador Kicillof, en la tarde del jueves 10, anunció la suba de salarios de casi un 50% de la policía bonaerense, reconociéndoles una reivindicación histórica a la que definió además como justa. Equiparará el salario de la bonaerense con la federal con los aplausos de los popes Máximo y el Cuervo. Metiendo furcio a granel, el gobernador se sigue mostrando como el zar de la violencia institucional con una inversión de más de 70.000 millones en represión. Tiene al Bolsonaro Argento aceptado como la continuidad de los ricachones que hoy gobiernan la Rosada. Tal cual lo hace el Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro en el Brasil, asignarán durante la pandemia toda la presencia estatal militarizando el conurbano. Se decía que el policía con aumento reprime más contento. Esto no fue un golpe. De haberlo sido fue claramente exitoso. Este planteo no fue una derrota, sino la reconstrucción de la red represiva del país. Los dejo con la parte del discurso del gobernador seleccionado por Telam. Un par de furcios se filtraron igual. ¡Vamos a las imágenes! No se puede implementar un plan integral de seguridad como el que necesitan los y las bonaerenses con policías que ganan sueldos deteriorados. No se puede, no es serio. Si queremos construir una política de Estado en materia de seguridad, los salarios de la policía tienen que estar a la altura de las circunstancias. No lo prometí, pero lo que voy a anunciar ahora son reivindicaciones históricas de la policía. Históricas. Y pueden buscarlo durante décadas. Nos comprometimos a construir una policía más profesional, más equipada y también más humana. Y eso requiere una transformación, pero requiere también que se cumplan algunas de esas reivindicaciones históricas porque son justas. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. El salario que recibirán los policías, ningún policía, cuando egrese de nuestra escuela, tendrá entre su salario de bolsillo y la compensación por el uniforme, tendrá menos de 49.000 pesos.
Y además, aquel policía que siga haciendo horas que son horas adicionales va a cobrar arriba de 60.000 pesos. Pero quiero decirles que esto es mucho más que un porcentaje o un aumento, es una equiparación y un reclamo que tiene muchísimo tiempo. Este es un primer paso de algo más profundo, que es dar un salto de calidad, también de fondo, en el profesionalismo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se deslegitiman reclamos que pueden ser legítimos. No es la imagen que queremos dar. Hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos, frente a mi propia residencia, donde vivo con mi familia. Esas imágenes no deben volver a repetirse. La sociedad necesita que terminemos con esto. Si esto es, como dicen, un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente y estamos dando una respuesta histórica, de fondo. Si no, en otro caso, vamos a comprender que es una cuestión política y es una cosa totalmente distinta. El acuerdo represivo bonaerense, que contaba con el aval de Juntos por el Cambio, asignó a pagar el incendio presupuestario en la administración con fondos coparticipables que estaban asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ya les dijimos antes. Ya la pandemia pasó a segundo plano. La vacuna que tranquilizaba el sueño del pintoresco gobernador bonaerense ha caído y no se sabe si tiene aún algún plan de salud. Son los tiempos de gastar en palos y que la plata salga de donde sea. Quedaba por oír la posición del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en horas de la tarde del día 10, Rodríguez Larreta llamó a conferencia de prensa sobre el tema de Marras. Tras una larga exposición, reafirmando su compromiso de unidad en la pandemia y de repetir hasta el cansancio, que siguen apostando y creyendo en el diálogo que vienen sosteniendo el jefe de gobierno, planteó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para reclamar la restitución de los fondos quitados a la autónoma. Aclaró su acuerdo con el aumento de la policía bonaerense, ya que sabemos que la grieta es una farsa y que la cuestión de la caja es lo único que mueve las sonrisas y enojos en todos los de arriba. Y hasta aquí llegamos con este segundo bloque de la emisión número 30 de El Irreverente. Tenemos muchos temas más que contarles para esta emisión, por lo cual hasta aquí hemos llegado. Nos estamos viendo muy prontito.